José Carlos Mariátegui, el Amauta, uno de los grandes intelectuales y escritores que ha tenido el Perú en el siglo XX. Sin duda, José Carlos Mariátegui es una de las lumbreras que ha tenido nuestro país en el tema intelectual, citado hoy, hasta hoy, o considerado o citado, es uno de los autores más citados que tiene nuestro país a nivel del mundo. José Carlos Mariátegui, un hombre que vivió hace 100 años y cuyo pensamiento sigue vigente hasta hoy. He aquí alguna de sus frases. Mi vida y mi obra son un único proceso. Esta frase revela la coherencia que Mariátegui tenía y que nos enseña a cada uno de nosotros. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la teoría y la práctica, eso que algunos llaman la praxis, entre la palabra y la acción, la coherencia tan venida a menos en nuestra clase política de hoy, ¿no? Donde las lealtades han desaparecido, donde los principios se han dejado de lado totalmente y ahora más que políticos tenemos comerciantes de la política. Mi vida y mi obra son un único proceso, una de las frases célebres de Mariátegui. Otra frase importante, sin calco ni copia, sino creación heroica. José Carlos Mariátegui se declaró marxista, pero el marxista no entendido como un dogma, como una verdad absoluta, sino como un método científico, un método de interpretación de la realidad, un instrumento de lucha social. El marxismo, tal como lo señalaba José Carlos Mariátegui, no puede ser un conjunto de principios o ideas absolutas y para siempre para toda la humanidad, sino que en cada lugar y en cada época debe adaptarse a las condiciones de cada pueblo, de cada comunidad, de cada país. De ahí la frase ni calco ni copia, sino creación heroica. José Carlos Mariátegui. Otra frase importante a los que somos educadores, nos dedicamos a la pedagogía o a la educación. El problema educativo no puede ser bien comprendido si no se lo analiza como un problema económico, político y social. Hoy que tenemos un grave problema educativo, ¿no? El Perú se encuentra entre los escalones más bajos en evaluaciones internacionales, o sea, nuestra educación es de mala calidad. Mariátegui diría lo siguiente: el problema de la educación en el Perú no es un problema solamente metodológico o pedagógico, sino que es un problema económico, político y social. La educación está dentro de toda la estructura de la sociedad y por lo tanto no se puede decir, no se puede aislar al problema educativo solamente como un problema pedagógico, como un problema metodológico, sino que es un problema económico. Por ejemplo, un niño que va a la escuela, como van la mayoría de nuestros estudiantes a la escuela, desnutrido, por más metodología que tenga un maestro, por más formación pedagógica que tenga un maestro, ese niño no aprende o aprende muy poco. Y ahí entendemos que este es un problema económico. Un niño de extrema pobreza, como son la mayoría de nuestros distritos alejados de la capital, la mayoría de ciudadanos o niños que viven en el campo son considerados extremadamente pobres. La pobreza es un determinante de la calidad educativa. Y ese es un problema, no es un problema pedagógico, es un problema político, es un problema social y económico. Por eso Mariátegui reafirmaba que la educación no es un problema metodológico y pedagógico meramente, sino un problema económico, político y social. Finalmente, una frase que me gusta mucho y que lo recuerdo y lo repito siempre. En el Perú, lo que hemos tenido son clases dominantes. Nunca hemos tenido clase dirigente. Es decir, clases dominantes que nos han administrado, que han administrado los recursos del Estado para intereses privados o intereses de facciones o de grupos de poder económico, como hoy lo tenemos. Los grupos de poder económico que se benefician de los recursos naturales, que se reducen impuestos, ¿no? Que se exoneran de impuestos, por ejemplo. Esos son los grupos de poder económico que gobiernan para sí. Nos gustaría, como lo soñó José Carlos Mariátegui, tener una clase dirigente. Una clase dirigente es aquella que tiene una visión del país,
una visión de futuro para el país. Partir de un pasado común que lo tenemos, ¿no? Provenimos de una historia milenaria, ese es nuestro pasado histórico, un pasado común. Nos falta aglutinar ideas para tener una visión de un futuro común, un destino, un derrotero hacia dónde nos vayan, hacia dónde caminar. No tenemos esa clase dirigente que nos dé un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Estamos sin rumbo, estamos sin destino, sin horizonte. Por eso siempre hemos tenido clase dominante, pero nunca clase dirigente. No olvidemos a Mariátegui. La frescura de las ideas de Mariátegui siguen vigente. A pesar de que han pasado 100 años, la vigencia de José Carlos Mariátegui está presente. Y una forma de recordar a José Carlos Mariátegui es leyendo sus libros. He aquí algunos de los libros que debemos leer, todo peruano. El más importante de José Carlos Mariátegui, sin duda, 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Uno de los mejores libros, el más importante quizás, de José Carlos Mariátegui. Otro libro, Cartas de Italia, ¿no? Sabemos que José Carlos Mariátegui vivió en Italia. Su esposa fue italiana, ¿no? Y él estuvo un buen tiempo, algunos años en Italia, desde donde escribió, y una de esos libros que se editaron posteriormente fue Cartas de Italia. José Carlos Mariátegui, la escena contemporánea. Mariátegui, a pesar de la pobreza en la que él vivía, era un moqueguano, un niño muy válido, a edad temprana quedó pues lesionado o lisiado, sin embargo estaba informado del acontecer mundial, ¿no? Sabía qué estaba pasando en Holanda, en España, en Francia, en la Unión Soviética, sabía de los movimientos sociales de América Latina y en función de eso escribía sus libros, uno de ellos pues La escena contemporánea. Ideología y política, otro libro en la que toca temas, o ya tocaba temas como el rol de la mujer, el rol de los obreros, ¿no? Entre otros aspectos. Ideología y política. Ideología que tanta falta hace hoy, ¿no? Sin ideología no se construye organización política. Lo demás será cualquier cosa menos organización política. Un elemento que cohesiona a una organización política es el aspecto ideológico, es la ideología. Sin ideología no hay construcción política o partido político. Ensayos escogidos de José Carlos Mariátegui, otro libro. La novela y la vida de José Carlos Mariátegui. La novela y la vida. Temas de educación de José Carlos Mariátegui. Defensa del marxismo, otro libro interesante que también debemos leer, entre otros libros, otros títulos que José Carlos Mariátegui tuvo y escribió en su breve existencia. Marco Antonio Calderón, un ecuatoriano, decía lo siguiente en este libro, 5 razones para aceptar a Mariátegui. Al inicio, Marco Antonio señala lo siguiente: Mariátegui es actualidad, actualidad ideológica, actualidad política, actualidad social. Frente a la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Frente al desgobierno y la anarquía, los ensayos de Mariátegui siguen en pie. Sus frescas ideas nos siguen recordando que es posible construir una patria más digna y más libre. Recordando a Neruda, más política que poéticamente, escribió sobre Mariátegui: Maestro, hermano, te seguiremos cantando, seguiremos llamándote, así no estarás solo, así no estarán solos nuestros pueblos, en su dura ascensión a la libertad y a la dignidad. Neruda le dio estos versos a la Mauta. José Carlos Mariátegui. Hay que investigar más sobre él, que no solamente tu calle se llame José Carlos Mariátegui, que no solamente tu equipo se llame José Carlos Mariátegui, que no solamente tu colegio se llame José Carlos Mariátegui, sino que desarrollemos foros, desarrollemos simposios, desarrollemos conversatorios del escritor más citado en el mundo. Incluso existen cátedras en diversas universidades europeas y asiáticas sobre la vigencia del pensamiento de la Mauta.